Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Hoy que tú naciste, nacieron todas las flores. La vida del bautismo, contigo los ruiseñores. La viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que amaneció. Un aplauso a la Virgen. Mañana, desde el cielo, una hermosa mañana. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el tepeyac. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el tepeyac. Una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el tepeyac. Guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el tepeyac. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que nació de la Virgen María para darnos la salvación, esté con todos ustedes. Celebramos nuestra fe hoy en la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona del continente americano, reina de México. Hace ya 494 años se apareció María en el Cerro del Tepeyac. Hoy honramos a nuestra Madre, que siempre nos va a conducir al conocimiento de Jesús. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con profunda humildad todo aquello que nos separa del amor de Dios. Pidamos perdón. Hijo de Dios, que al nacer de María te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Palabra eterna del Padre, por lo que todo ha venido a la existencia. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo de hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro,
Padre, Padre, Padre. Piedad, 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 Señor. Escúchanos, escúchanos. Piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Dios Padre de misericordia, que has puesto este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Lectura del libro del Eclesiástico. Yo soy como una vid de fragantes hojas, y mis flores son producto de gloria y de riqueza. Yo soy la madre del amor, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia del camino y de la verdad, toda esperanza de vida y de virtud. Vengan a mí, ustedes, los que me aman, y aliméntense de mis frutos, porque mis palabras son más dulces que la miel, y mi heredad mejor que los panales. Los que me coman seguirán teniendo hambre de mí, los que me beban seguirán teniendo sed de mí. Los que me escuchan no tendrán de qué avergonzarse, y los que se dejan guiar por mí no pecarán. Los que me honran tendrán una vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la
a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie, por favor. Aleluya. Purifica mi corazón, Padre. Dios Todopoderoso, para que no nos alimente tu evangelio. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados, por favor. Muy queridos hermanos, estamos celebrando nuestra fe en torno al misterio eucarístico de salvación. San Agustín en alguna de sus homilías decía: para la comprensión del misterio de la Eucaristía tiene que estar como antecedente la palabra. La palabra hace más comprensible el misterio de salvación. La Eucaristía es centro, culmen y vida del cristiano. Como decía Juan Pablo II, la Iglesia vive de la Eucaristía y la Eucaristía vive de la Iglesia. Hoy, aquí en México, se celebra el 494 años de las apariciones de la Virgen María en el Cerro del Tepeyac. De hecho, la síntesis de lo que considera la Iglesia sobre la Santísima Virgen María lo encontramos en el capítulo 8 de la Lumen Gentium, la constitución dogmática sobre la Iglesia. Y después se explicará un poco más en la segunda sección de la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica,
Y de hecho en los estudios teológicos habrá una materia que se intitule Mariología y que aquí en el instituto se ha dado como tal ya en la formación de los alumnos de teología, porque para el estudio de la teología debemos de tener la misma actitud de Jesús y la misma actitud de la Virgen María. Jesús dice en el Evangelio de Mateo: yo no he dicho nada por mi cuenta, todo lo que les he dicho lo he escuchado de mi Padre. Y en el papel que tiene María como medianera e intercesora en la iglesia, en el capítulo 2 de Juan, cuando falta vino, María no es protagónica. Nunca en las apariciones la Virgen María es protagónica. Siempre la Virgen María nos va a decir: hagan lo que Él les diga. Y si le preguntamos a Jesús qué hacemos, Él nos confiará y dirá: todo lo que he dicho lo he escuchado de mi Padre. Es decir, todo el mensaje contenido en la Sagrada Escritura está siempre dirigido por el Padre, pero a través del Hijo. Por eso las dos únicas teofanías del Nuevo Testamento son en el bautismo y la confirmación y la transfiguración, donde Jesús, donde el Padre se place en el Hijo porque el Hijo es obediente. ¿Qué padre no se complace un hijo cuando el hijo es obediente? ¿Qué padre no siente tristeza cuando el hijo no es un excelente cristiano? ¿Y qué es lo que dice el padre? Este es mi hijo muy amado, donde yo me complazco. Escúchenlo, porque quien escucha al hijo escucha al padre. Quien rechaza al hijo rechaza al padre. Quien rechaza a la Virgen María rechaza al hijo. Yo creo que el papel fundamental que menciona tanto la Lumen Gentium como el Catecismo de la Iglesia Católica es el papel de intercesora, de medianera en el plan de salvación. Pero claro, yo creo que también Juan Pablo II en la Redemptoris Mater nos comenta los pasajes más importantes de María, donde se sintetiza todo el plan de salvación en la obediencia de la fe de la Virgen María. Desde el protoevangelio, Génesis 3:15, pondré enemistad perpetua entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Y esto se cumple en la segunda lectura que hoy hemos escuchado, la carta a los Gálatas 4:4. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que todos pudiéramos decirle a Dios, Papá. De hecho, las dos grandes revelaciones del Nuevo Testamento que no se dieron en el Antiguo, porque el Antiguo Testamento fue tiempo de preparación a la gran alianza con Jesús. Pero en el Antiguo Testamento los judíos no podían llamar a Dios papá, ni siquiera podían pronunciar su nombre. En cambio, en la revelación del Nuevo Testamento, Dios Padre nos revela a su papá como papá. Abba. Por eso les he dicho que lean algún día Abba de Joaquín Jeremías. ¿Y cuál es la segunda gran revelación? Que todos somos hermanos. Por eso el Decálogo, Éxodo 20, se sintetiza en el capítulo 22 de Mateo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
si el capítulo 19, capítulo 17, versículo 18 de Levítico, prójimo en el Antiguo Testamento era el hermano de raza, para Jesús prójimo son los hombres de todos los tiempos, de todas las culturas y del mundo entero. Aquí el documento más antiguo que se tiene, que es del año 1545-1546, es el Nican Mopowa, que actualmente está en la Universidad de Washington, de tantos documentos que se saquearon en la invasión de Estados Unidos en México. Se le han hecho estudios a este documento y la mayoría considera que fue escrito entre esos 2 años. Por tanto, se publica cuando vivían los 2 personajes principales, tanto Zumárraga, obispo de México, como Juan Diego, que era el vidente. ¿Y qué es lo que narra? Narra que Juan Diego había nacido en Cuautitlán, eh, pero vivía en Tultepec. Es decir, Juan Diego no era mexica, era toltec, y pertenecía al reino de Netzahualcóyotl. Quien lo narra es Antonio Valeriano, quien había sido sobrino de Moctezuma y había estudiado en la escuela de Santa Cruz Tlatelolco. Él había sido alumno de un gran franciscano, Fray Bernardino de Sahagún. Y él dice que cada sábado los indígenas tenían la catequesis y la misa los sábados. Que Juan Diego iba camino a Tlatelolco y de pronto escuchó el canto de los sensontles y dice Valeriano que divisó, o más bien vio, flores y también vio aves con jade. Ven que para los antiguos el jade era lo más precioso y la flor era la verdad para ellos. Por eso el padre José Luis Guerrero, que fue vicepostulador de la causa de Juan Diego, le intituló a su libro Flor y Canto. Bueno, él se detuvo a orilla del cerrillo del Tepeyac y de pronto vio a la Virgen María. La Virgen María, en todo su esplendor, tal como la describe el capítulo 12 de Apocalipsis. Y le habla con cariño, como hablan las mamás en diminutivo a los hijos. Y cuando los hijos crecen, los hijos se enojan de que les hablen en diminutivo. Ya Juan Dieguito era un hombre de 57 años. Y le dice, Juanito, Juan Dieguito, sábete y ten entendido que yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. De hecho, algunos nahuatlatos, como Miguel León Portilla, afirman que estaban en la transición del descubrimiento de un verdadero Dios, pero que no llegaron a eso más que cuando fueron evangelizados. Y aquí se fusiona la teología cristiana con la teología indígena, porque la teología cristiana desde la definición dogmática del año 431, con el concilio de Éfeso,
se consideró que la Virgen María, leyendo esta lectura, se le podría decir no solamente Madre de Cristo, sino Madre de Dios, de la Theotokos, de la Christotokos a la Theotokos, aunque es una verdad que emana de una verdad cristológica. Y se sostuvo que María fue siempre virgen en aquel concilio del año 431. Bueno, eso sería lo primero. Y lo segundo, no aparece en un libro de teología católica la expresión Madre del verdadero Dios por quien se vive, del cerca y del junto. Así definían a Ometeotl. ¿Y qué es lo que pide la Virgen María? Ella pide una casa que se construya donde pueda mostrar a Jesús. Pero un laico forzosamente necesita de la autorización del obispo. En comunión con el obispo, por eso le dice, harás esta casa, pero tienes que decirle al obispo, porque el obispo es el quien tiene la autoridad. Ya ustedes saben los siguientes días, el obispo no le hace caso y al final le pide una señal. Y aquí lo interesante es que la Virgen María obedece al obispo. ¿Y qué señal le entrega? El padre Eduardo Chávez, que es canónigo de la Basílica de Guadalupe, él ha hecho un estudio sobre las horas, porque se fue de la casita de Juan Diego, que todavía existe en Tultepec, una casa de 3 cuartitos del siglo XV. Pues ahí iban a hacer una gran basílica y no la han hecho. Al Cerrillo del Tepeyac y después a la casa que tenía el obispo. Y él calcula que Juan Diego salió a la 1:30 de la mañana, que llegó al Cerrillo a las 2:15, 2:30 de la mañana, pero ven que iba a ver a un sacerdote. Y yo creo que la fe del tío de Juan Diego era grande, porque díganme qué laico va a buscar a un padre a las 2 de la mañana. Y luego los padres se enojan de que los busquen para ver enfermos. Bueno, y él cruzaba el Cerrillo, pero esta vez no lo cruzó. Le dio la vuelta porque él pensó ingenuamente, la Virgen me espera ahí y yo no la puedo atender ahorita. Y nos dice Antonio Valeriano que ella bajó al borde del Cerrillo y lo encontró. Y le habla nuevamente con amor y le dice, Juanito, Juan Dieguito, ¿qué te sucede? ¿Qué te pasa? Y él le habla de la aflicción que tiene por la enfermedad de su hijo. Y aquí la Virgen María lo consuela, como consuela tanta gente en el mundo, y le dice, no tengas miedo, que no te das cuenta que aquí estoy yo, que soy tu madre, que estás en los pliegues de mi túnica. ¿Tienes menester de otra cosa? Y le dice, tu tío está sano. Y Juan Diego le creyó. Y qué difícil es que le lea a Dios a través de María. Y ya que le ha creído, le dice que necesitaba una prueba, una señal para que el obispo le creyera. Lo manda al Cerrillo del Tepeyac, donde lo había visto, y encuentra una gran cantidad de flores de Castilla que no se daban en el Cerrillo. Y se las coloca en la tilma.
De hecho, Juan Diego era un hombre muy pobre, era más igual, porque la tilma de Juan Diego estaba cosida a la mitad. Y le guarda en la tilma las flores. Insisto, para el indígena la flor significa la verdad. Por tanto, le estaba guardando la verdad en la tilma. Va a la casa de Juan Diego, a la casa del obispo, se calcula que va como a las 4 de la mañana de un 12 de diciembre. En aquel tiempo era martes. Claro, se dislocó el tiempo porque el calendario juliano fue cambiado por el calendario gregoriano y Gregorio XIV le agregó 12 días más, del 3 al 12, al 15 de octubre, justo cuando murió Teresa de Ávila. De hecho, Teresa no murió el 15, murió el 3, pero le coincidió a Teresa el cambio del tiempo. Bueno, no lo dejaban entrar, querían ver qué llevaba en la tilma los colaboradores del obispo, pero nunca la pudieron ver. Y al final, un día como hoy, como a las 4:30, 5 de la mañana, con un obispo enojado, porque nunca molestan a un padre a las 5 porque estará enojado. Bueno, a mí sí me pueden escribir a las 5 porque estoy despierto. Le dice, aquí está la señal. Entonces se desdobla la tilma, que supongo estaba sucia. Yo no sé por qué presentaba una tilma siempre rebosante de blanco, como si hubiera echado Ariel. Pero si estaba en el cerro, la tilma estaba sucia. Y la tilma la utilizaban los indígenas para dormir en el cerro, como si fuera una cobija. Bueno, no se aparecen, caen las flores y nos dice Antonio Valeriano que en aquel momento aparece ante la vista del obispo las flores. Perdón, la imagen. Y nos dice Valeriano que el obispo se hincó y el obispo lloró. Y debemos de entender que los obispos de aquel tiempo eran gente intelectual. Bueno, no niego que hoy también sean, pero eran obispos que daban clases en la Sorbona o en Salamanca, eran inteligentes. Y Zumárraga era un hombre inteligentísimo, defensor de los derechos de los indios. Y a partir de ese momento, aunque se especula que la trajeron de Extremadura a España, eso lo dicen algunas personas de España, otros como Zunzunagui, que respeto en lo que dice sobre la conquista hasta la revolución, dice que esto es un mito, pero yo tuve la oportunidad de ver la imagen hace más de 20 años en el Camerín, no como 23 años. Y el ayate es rugoso, toqué el ayate y es rugosísimo. Y tal parece que la imagen está como flotando, es algo maravilloso. Si nosotros le preguntamos a un químico cuánto puede durar un ayate en tiempo, y eso que la gente lo tocó, porque el ayate no tuvo vidrio, y la gente lo tocaba, ponía sus rosarios, ponía sus velas, sus suamerios, y el ayate está intacto. Es algo maravilloso. Tuvo vidrio hasta que hicieron la primera basílica, pero eso fue hasta el siglo XVII. Pues podemos pensar cuando uno está en Roma y uno entra y le toca el piecito a San Pedro, es una imagen de bronce, y el pie ya está desgastado, y eso que es de bronce. Habría que leer el Nican Motecpana de Luis Lasso de la Vega del año 1622,
y las informaciones jurídicas del año 1666. Por eso, cuando Benedicto XIV, casi 2 siglos después, en 1748, se enteró de este acontecimiento, lo primero que exclamó fue: "Non fecit aliter omninationem", Salmo 147, no ha hecho cosa semejante con ningún otro pueblo. Y de hecho, de todas las apariciones marianas, la única que tiene un testimonio histórico es la Virgen de Guadalupe. Finalmente, hemos dicho en la oración colecta 2 cosas. La primera, que crezcamos en la fe. Y yo espero que ustedes, queridos alumnos y asesores y coordinadores, pues sigamos creciendo en la fe. Ese es nuestro único leitmotiv del instituto. Más que acrecentar conocimientos, que crezcamos en la fe, y la fe nos ayuda en toda nuestra vida. La fe solamente crece en el ámbito familiar y en la iglesia. La fe no crece cuando alguien estudia medicina o cálculo lineal o robótica o mecatrónica o inteligencia artificial. La fe no crece cuando estudiamos mandarín o sueco o náhuatl. La fe solo crece en esos 2 ámbitos, la familia y la iglesia. Claro, aquí en México, las autoridades que tenemos desde el siglo antepasado nos han hecho creer que ser religioso es de ignorantes, ser religioso en el ámbito privado, ser religioso, no demostrarlo en el ámbito público. Y la mayoría de los políticos o académicos y uno que otro empresario despistado así lo entienden. En otros países no hay problema por eso. Vean la locura de una mujer, que no digo el nombre, habría que darle clases de historia a esa mujer, que se enojó de que un diputado dijera Dios bendiga a México. Y aquella pobre mujer que no sabe nada de historia dijo: a México le han costado guerras y sangre para ser un Estado laico. Guerras que ocasionó el gobierno y sangre que ocasionó el gobierno. Ante la maléfica influencia de la masonería que sigue activa y que los mexicanos nos hemos dejado, porque México sigue siendo un país católico. En Europa es natural estudiar licenciatura en teología y doctorado en teología. Aquí no, porque lo prohíbe la SEP. ¿Y qué es la SEP? ¿Quién controla la SEP? ¿Qué maquiavélica es la SEP hoy en los libros de primaria y secundaria, donde hay ideología de género? Vean el libro Nuestros Conocimientos, 5º año, página 82, donde los niños tienen 10, 11 años, y hay 2 niñas con falda besándose en la boca y ponen el cintillo: deja tus prejuicios y prueba otras formas de género. Y los papás no dicen nada, están en el limbo, y eso que el limbo no existe. Los papás están atontados. Eso es ideología de género. Pero los niños, nuestros niños, van a dar resultados en unos años. Por eso, pues en Puebla ya se aprobó que los niños a los 15 años ya pueden optar por ser otro género. Y los poblanos no dijeron nada. O lo que se aprobó en México antier, que los símbolos cuando son violentos hay que quitarlos. Me gustaría tener una presidenta como Meloni, que decía en Italia: son bienvenidos los migrantes, pero que respeten la cruz y el pesebre.
Vean lo que pasa en Canadá. Los templos son quemados, ya se volvieron restaurantes. Y el primer ministro tan ridículo que tenían nunca dijo nada. Lo mismo en Chile. En Francia han quemado mercados navideños los musulmanes al sur y las autoridades no dicen nada porque están rebasados. No hay que avergonzarnos de ser católicos, nunca, porque Dios nos ha dado todo. Y segundo, dice la oración, buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Y lo que necesita México es el Estado de Derecho. Tristemente las autoridades defienden más a los narcotraficantes que a los habitantes. Y por eso estamos así. Coches bombas que no les llaman terrorismos, campos minados, extorsión, pago de piso, secuestros, desapariciones, asesinatos. ¿Y por qué se hace? Porque hay impunidad. Las autoridades dicen, hay que hacerle al cuento de que se va a buscar culpables y ya cuando llega otro hecho importante ya se olvidan del otro. Ojalá que haya verdaderamente un estado de justicia, pero con la manipulación que se hace de la ley, vamos a un lugar muy oscuro. Ojalá no solamente pedir en oración, pero ojalá que los mexicanos nos demos cuenta y que no haya abstencionismo, porque imagínense, en el 24 se abstuvieron el 52%. Se abstuvieron 54 millones de personas de votar. Por tanto, cuando se dice que se eligió, que todo el pueblo eligió a una persona, eso no es cierto. Claro, hay descontrol, descontento, y más ahora con la nueva ley electoral no sabemos cómo estará México. Pero hay que buscar, como dice la oración, no lo digo yo, buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia, aplicación de la ley, y por caminos de paz. Pues que María Santísima mueva el corazón de las personas que en México se corrompen, son impunes, matan, asesinan, desaparecen, piden derecho de piso, narcotráfico y autoridades que en los tres órdenes de gobierno están coludidos. Que María Santísima nos lleve siempre a la verdad de Cristo. Así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En pie, por favor, hagamos profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Decimos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Sentados cantamos. Usted tiene mi salito chiquito. Para llevármelo. Pues me voy a llevar el extraño. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
será para nosotros pan de vida. El agua unida al vino sea nuestra participación. Mañana hay misa, ¿verdad? Mañana hay misa. Entonces se lo traigo mañana el escenario. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito. Lava del todo, Señor, mis delitos. Limpia mis pecados. Orad, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe y haz que este sacrificio nos dé fuerza para cumplir tus mandamientos como verdaderos hijos de la Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque en tu inmensa bondad has querido que la madre de tu Hijo, bajo el título de Guadalupe, fuera especial Madre nuestra, refugio y Señora, presencia viva en la historia de este pueblo tuyo. Ella, mensajera de tu verdad y signo materno de tu amor, nos brindó compasión, auxilio y defensa, y hoy nos invita a reconciliarnos contigo y entre nosotros y a proclamar el Evangelio de tu Hijo para hacer que florezcan en estas tierras la fraternidad y la paz. Por eso con los ángeles y santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Víctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz. Póngase usted también para que me ayude a dar la comunión. Me trae el agua, el cuerpo y la sangre de Jesucristo y nuestro cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos, y jamás permitas que me separe de ti. Danos la paz, danos la paz, danos. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Cuerpo y sangre. Ahí en medio, para que. Aquí en medio. Pero a la mitad. Los que van a comulgar se acercan, los demás sentados, por favor. Ahí. Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Christi.
Corpus Christi, 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 Corpus Christi. La sangre de Cristo me guarde para la vida. Terminando la misa, me voy a llevar el leccionario, por favor. En pie, oremos. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir en el sacramento nos ayuden, Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, a reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Cada mañana tendremos la última misa sabatina a las 9 de la mañana y el día lunes tendremos la misa y la posada a las 6 de la tarde. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Bajo tu amparo nos refugiamos, Santa Madre de Dios. No desatiendas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa. Rogad por nosotros, Santa Madre de Dios. Sagrado Corazón de Jesús, Santa María de Guadalupe, Reina de México. Un aplauso a la Virgen de Guadalupe. Que pasen buenos días.